15 minutos. 15 minutos tiene dos preguntas, no respondo más, de cualquier índole. Cualquiera, bien Bueno, sea Andrés, Esperanza, Justo Vanega, el señor Marcelino Torres, el señor Steven o Luz. Cuénteme. Dos preguntas. La primera, dos preguntas. Señora. Bueno, no es Hola. una pregunta, es algo sobre el Nuevo Testamento, que ¿por qué no se llama Nuevo Testamento? Pues Buen porque un testamento se escribe cuando alguien, se hereda cuando alguien está muerto y Yeshua está vivo. Excelente pregunta y más pregunta-respuesta, un aporte muy bueno. Sí, Es una afirmación, ¿no? Un testamento está cuando alguien, y Yeshua está vivo, Baruch Hashem. Por eso, y eso está escrito en el libro de Hebreos, deja al testador y le deja como herencia. Pero si nuestro Adón está vivo, no es testamento. Gracias, gracias. Ahí aclaras un punto. Anoten que eso es muy bueno. Son luces, son bombillos que se prenden. ¿Correcto? Listo, pues yo tengo acá para escribir cuáles son. A ver, dije 3 grupos, pero con muchos puntos. 3 grupos de muchos puntos. Deberíamos de anotarlos. A ver, otra vez. Iniciando, tenemos que las escrituras y sus traducciones entre lo cultural y lo social y lo profético. ¿Sí? El Mashiach, Yeshua, la Keilah, son temas. Mashiach, uno, Yeshua, otro. La Keilah, los Nexaritas, los Talmidim Rishonim y el propósito de los Nexaritas. Eso entra en el segundo punto, el siguiente tema, y eso se divide en mínimo 2 meses, ¿sí? Y los cumplimientos proféticos en el mal llamado Nuevo Testamento, que ya Francisca puso un punto muy claro, sino por qué la Bella le llama Midrash y por qué no Pacto Renovado, por qué no Nuevo Testamento, por qué no el Código Real, por qué no, y por qué si exponemos, no estamos tumbando argumentos de otros, sino en la exposición. Ahí miramos por qué más bien es un Midrash y no lo otro. Pero Esperancita dio un buen punto ahorita sobre ese tema. Gracias, Esperancita. ¿Listo? Entonces, nos vamos. Nadie hizo dije 2 preguntas, pero nadie las ha hecho. Solamente hubo un aporte. Entonces, concluyo que no hay preguntas. Toda raba. Correcto. Entonces, ¿el señor Juanito no tiene una? De pronto, entonces, ¿qué significaría la Torá en un sentido un poco más profundo? Correcto. Torá en un sentido más profundo. Se ha dicho que Torá solamente en el contexto griego pentateuco, ley, norma. Pero cuando llegamos a la palabra Torah, que quiere decir instrucción, enseñanza, entonces cambia ya la Torah de los Kohanim porque es instrucción para los Kohanim, la Torah de los Nevi'im porque porque es la instrucción de los profetas, ¿sí ves? Pero en un sentido profundo, Torah nos lleva a nosotros como la refinación de la conciencia para la fusión con el Eterno. O sea, que es el medio, la herramienta, el instrumento para podernos fusionar con el bendito sea. No hay otro medio, no es mi querer, no es el deseo, ni siquiera es mi sabiduría, sino lo que el bendito sea lo dejó. Y ahí les doy la clave, porque Yeshua dice, escrito está de mí, para que se cumpla esa escritura. En esos 2 puntos, entonces uno se da cuenta que la clave para fusionarme con el Padre, para volver al Padre, es la Torah. Pero hasta ahí es la Torah, no es el camino. El camino es el que vivió, el que lo justificó, el que lo practicó, el que se hizo esa palabra viva. No llegó siendo, se hizo esa palabra viva. Y ahí suelto la siguiente. Quiere decir que esa palabra que estaba escrita en rollo por 40 autores en 1800 años casi, cobra vida, cobra sentido,
en nuestro Adón Yahushua, que se vuelve el camino al Padre. Eso ya es lo sentido profundo de la Torah. ¿Correcto, señor Yohanan? ¿Usted tenía un aporte Gracias, allí? No, precisamente necesitaba saber. Gracias, More. Correcto. Una. ¿No hay otra? Si no hay otra, pues démosle. Démosle, pues. Vuelta, repito, los dones, es que hay dones ministerios y More, hay dones, señor Panega. Cuénteme. una pregunta con respecto de Torah. ¿Por qué se Sí, dice que en el monte de Sinaí se recibieron dos Torás? Una que se escribió y otra que solamente se le dio a Moche, y de donde nace después todas las alajás. es una pregunta, señor Panega. No, es que porque yo digo, ¿qué necesidad había de dos Torás? O sea, ¿por qué se hizo así? O sea, no entiendo. Se supone que nos explicaron toda la vida que era una sola la Torá, y Sí, parece que se le dieron dos Torás a Moche. bueno, no. La que él escribió, o la que Dios escribió, y la otra la que se le dio a él de cómo proceder con lo que se escribió. Pero parece que estás afirmando o estás preguntando. Ese es para ti. No. Lo que pasa es que me estoy tratando de ver si eso es cierto, cómo sucedió. Bueno, entonces te digo, señor Vanega, no es cierto. No es cierto. El concepto de las dos Torah que se presenta para justificar la Torah, lo que es toraita, eso es del cielo, eso es lo que Hashem le dio. Y resultado de toraita en la exposición y en la práctica es que nace lo que se llama la P al P, la Torah oral. Pero no es que Hashem le dio dos Torah a Moshe, le dio fue una. Hay una que el Eterno le da a Moshe ciertos parámetros y le dice qué le debe de decir al pueblo y qué no le debe decir al pueblo es distinto, pero no se considera como otra Torah. No. Cuando habla de Mahanaín se refiere a dos campamentos, se refiere al campamento del Eterno y al campamento de Israel, dando a entender sobre la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero no hay dos Torah. Entonces el concepto de dos Torah tiene que ver es con la Torah oral y con la Torah escrita, pero es que la Torah oral es resultado de la Torah escrita, ¿ya? Como la práctica, como decir, esto se hace de esta manera. Y es por eso es que salen las alajá o se hacen las alajá para que una generación sea impregnada, sea dirigida, sea sometida, son los parámetros o las barreras o que se coloca para que esa generación en ese tiempo de esos sabios se manejen o se guíen de esa manera, porque es necesario que haya ese tipo de barrera o que los hombres han considerado que debe haber ese tipo de barrera. ¿Me estoy dando a entender, señor Vanega? La P al P, entonces, More, es una jurisprudencia. Sí, señor. Es jurisprudencia dentro de la aplicación como toda norma. Está la norma, pero como la norma toca aclararla para que sea explícita, para que sea práctica, y quiere decir que la Torah oral o la P al P es como lo práctico para vivir eso, ¿ya? Pero por eso tiene vigencia. Es como la activación de la Torá. ¿Por qué dices eso? El llevar a cabo, cómo llevar a cabo lo que me acaba de decir el Eterno. ¿Algo así? Algo así. Correcto. Pero ojo, que también ha sido manejada y manipulada ese punto por muchas razones y maneras. ¿Ya? ¿Y por qué ha sido manipulada por muchas razones y maneras? Porque los hombres han tratado siempre de cautivar el más fuerte al más débil, ¿ves? Y sucesivamente para que de esa manera se sujetan o se sometan. ¿Ya? Y digámoslo de otra forma, porque el hombre ha querido estar por encima del Eterno. Algo así. Algo así. Sí. Por ejemplo, hay mucha gente que habla del Shabbat lunar, y aunque la Torá da bases y fundamentos,
¿sí? Viola otros principios. ¿Me hago entender? Y al violar otros principios, de alguna manera está violando, o sea, está yéndose en contra. Entonces, por ejemplo, que yo sigo el Shabbat lunar y resulta que el miércoles es Shabbat, venga. Y el sábado, o sea, ¿qué pasó? Y la justificación es no. Es que usted está siguiendo el Shabbat romano. ¿Cuál Shabbat romano? Son normas que está claro y que no pueden cambiar. ¿Ves? Pero por la justificación aparecen todo este tipo de cosas. ¿Listo? Ahora ¿Listo, una pregunta, señor? hablando de esa jurisprudencia, qué pena contigo. Se supone que las dos personas que firman el contrato matrimonial que se hace en una pareja tienen que ser personas que guardan jurisprudencia. Pero, ¿cómo saber que una persona guarda jurisprudencia? Y parece ser que el único mandamiento que realmente da testimonio de una persona en saber si está guardando o no está guardando jurisprudencia es el cumplimiento de Shabbat. Es el Lo que visible, pasa es que pues, es el a visible. ver, Entonces la pregunta que yo hago es Yeshua me dice a mí, hablando de Torah, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y bueno, ¿cierto? Y al prójimo como a ti mismo. Ese lo resume todo. Pero en el campo hebreo debe ser por la no aceptación de Yeshua como Mashiach, reina solamente el cumplimiento de Shabbat. te trato de entender lo siguiente. Me está diciendo sobre los testigos. Entonces aquí cerramos esto para iniciar en el tema. Me refiero que hablando de jurisprudencia, se supone que los testigos que tienen que firmar allí, tienen que ser, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre jurídico, pero se me olvida en este momento. Tienen que ser legales y la legalidad se da en el cumplimiento de la Torá. Pero como yo no puedo pensar, yo no puedo llegar a conseguir dos testigos que yo considere, yo me voy a casar, por ejemplo, no puedo llevar a dos testigos que yo considere que están cumpliendo los 613 mandamientos. Entonces los hebreos parece que cierran todo ese conjunto de leyes de 613 y las meten en uno solo que es el que cumple en Shabbat cabalmente. Pero por eso estás preguntando. Pues le saludamos a William, nuestro hermano William, Baruch Hashem. Wilson Pérez también se ha unido, Baruch Hashem por ello, y Oscarito. Entonces, escucha. El primer documento que hay allí en una Masapto que se dice Kedusha es la Ketubá. La Ketubá se llama contrato matrimonial. Un contrato matrimonial. En ese contrato matrimonial que lo presenta el hombre y la mujer en un solo documento, que es lo legal, que es el tema legal para que haya un matrimonio, que es una figura. Entonces, la pareja tiene unos testigos, pero tiene que haber un testigo de la pareja mujer, de la mujer y un testigo del hombre, señor Vanega. Cuando el Eterno le da la Torá a Israel, él presenta su testigo y el testigo de Israel. Uy, ahí hay un tipo muy cómodo en una hamaca, bendito sea el Padre. El testigo de Israel es justamente los hombres, es el pueblo, ¿ves? Es el pueblo que es Moshe. Moshe representa como testigo de la mujer, pero el testigo del Eterno son los malajim. Por eso en el Midrash que escribe el libro de Hebreo y el libro de Hechos dice que el Eterno dio la Torah en presencia de ángeles, dándonos a entender que son sus testigos. Correcto. Para que esto puedan testiguar o tengan testimonio de que están acercándose, a la Torah, a la palabra, al bendito sea, o sea, que hacen parte de testimoniar ese matrimonio que es el tema legal en presencia de estos testigos. Entonces se le exige a esa persona mínimo que sea casado. No es mi amigo, no es el panita, mi vecino, no. Mínimo que sea casado. Entonces, cuando uno se va a casar, que si yo llevo un testigo, presento un testigo y si es pareja, debe estar casado, cumpliendo lo básico. Y claro, dentro de eso básico, exigen
el Shabbat. Sí, señor. More, una pregunta. Señor, Pasando al tema que me corresponde como parte de la novia, ¿cuál es mi testigo? no, tú eres el O testigo. sea, Si lo que somos pasa es que se supone que, a ver, se supone que ese contrato es el ejemplo de algo mucho más grande que está por venir. Sí, ¿Cuál es el testigo? correcto. En ese orden de ideas, el testigo sería el Mashiach. El testigo sería el Mashiach que debe producir la semilla que el Creador puso en ti, que debe de producir y va a testimoniar de que estás apto o estás dando testimonio para estar en esa kedusha, en ese matrimonio. ¿Correcto? Es el Mashiach que crece en ti, que es la vida consagrada a Él, dicha en palabras simples, ¿ya? No te enredes, justico. Entonces, en un matrimonio se pedía eso. Quiere decir que en este instante, si nosotros somos parte de esa mujer y si el caso se da, entonces el testigo que se presenta son las obras, son las acciones. Y la única obra que tiene validez en este plano, en este momento, es la transformación de nuestro ser. Quiere decir el Mashiach el Mashiach en forma, fluyendo, operando, que eso no tiene ni tiempo, ni caducidad, ni cambia nada. Esa es la realidad y nuestro testigo aquí. ¿Ves? Aquí en esta tierra. ¿Correcto? Bendito sea el Padre Celestial. O sea que, perdón que le cambie poco a poco de tema, pero pues tuve que No, ir primero haga a la la boda. pregunta. Ha hecho más de una pregunta en una, entonces le No, vale. porque es que, pero termínemelo porque quedó en ascuas. Ese machía mío, el mío, no estoy hablando del de nadie más, es el que me va a dar testimonio de mí en el juicio. Más que va, ya, y usted ya no pasaría a un juicio. Si el Mashiach da testimonio de usted, es porque la obra que usted ha iniciado va a ser probada a fuego. Y ese fuego que se refiere, que va a ser probado, es el Mashiach. A ser probado el Mashiach es la evidencia de que usted logró. Él no da testimonio en el juicio, porque usted no pasaría a un juicio, Señor, si alcanza a formar el Mesías en usted, sino que usted sería aprobado. Al estar aprobado no hay un juicio. Todo, y ese es un galardón, no un juicio, es un regalo, lo que usted logró, lo que usted ha trabajado, entonces tiene derecho a eso, como en el caso que nuestro Adón dice que había un señor que tenía una y llamó a trabajar esa viña, y unos fueron a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y otros a las 6. Y cuando comenzó a pagarle, les comenzó a pagar de atrás para adelante, a los de las 6, a los de las 3, a los de las 12 y a los de las 9. Entonces, cuando le fue pagando al primero, los otros dijeron, uy, pero si a este le pagó un denario, uy, a mí me va a dar más. Y a todos les fue dando un denario. Entonces, los que iniciaron a las 9 de la mañana, dijeron, venga, ¿y usted qué? Si a ellos que recién llegaron y no trabajaron ni 2 horas, y usted está dando un denario, ¿cómo es posible que yo que tengo partiéndome el lomo todo el día y he trabajado todo el día aquí, usted me va a dar lo mismo que le ha dado a ellos? Entonces el mismo ya Josué responde. Le digo, venga, el dueño de la finca le dice, venga, ¿con cuánto yo convine con usted a pagarle? ¿Cuánto es mi palabra que yo le di a usted a pagarle? Entonces le pregunta, él responde, un denario. Listo, un denario. ¿Cuánto le estoy pagando? Un denario, ¿cierto? Si yo quiero darle lo mismo a esto, ¿qué problema hay si estoy cumpliendo con la palabra que te di? Entonces, es lo mismo, justo Vanega. Es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? El bendito sea lo que está aquí en este orden de idea. Si tú alcanzas, si nosotros alcanzamos, no pasamos a un juicio. Al único juicio que pasaremos dice al tribunal del Mashiach. Tribunal de Mashiach. ¿Ves? Y no es un juicio, es un tribunal. ¿Y qué? Porque nuestras obras serán probadas a fuego. El fuego es la figura del espíritu y el espíritu es la misma figura del Mashiach. Y si, no, y si la figura está clara, entonces no pasaremos. Somos, el que da testimonio en nosotros es el espíritu de Dios en nosotros, el Ruach HaMashiach que está en nosotros. Y ese Ruach o esa presencia divina que se va formando en nosotros es que va a estar en conexión con todo. ¿Listo?
Por eso es que Rabbi Shaul dice, grande es este misterio. Ahí hay otra pregunta, la voy a contestar para entrar en el tema, y Juan pone el tema ahí ya. Vaya trabajando Juan en eso. Y grande es este misterio, y os digo, haciendo referencia del hombre y la mujer, y os digo que es el Mashiach y la Keilah. Noten bien, eso está en Efesios capítulo 5. Grande es este misterio. Hablando de la mujer y del hombre, dice el Mashiach y la Keilah. Quiere decir, ojo con esto, que nos está haciendo y nos está comparando que el Mashiach es la presencia divina y la Keilah es la mujer, o sea, la naturaleza en la cual se tiene que fusionar y tiene que nacer algo de allí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, señor, en la jurisprudencia judía, bíblica, para no ponerle judía, bíblica, para no sesgarla, en la jurisprudencia lo que está buscando es el término legal, y en un término legal la que tú vas es el documento legal, así que las personas que participan o nosotros las hacemos partícipe de esa realidad, entonces es un tema legal. Ejemplo, los dos testigos que te estoy diciendo, el del hombre y el de la mujer, el de la novia y el novio, ¿sí? Ellos tienen que llevar unos testigos que estén en presencia de ellos. Entonces, y esos son los que verifican la que tú vas y el anillo, aunque el anillo es un concepto posterior, pareciera que estaba anterior, porque el anillo, lo importante no es la prenda, lo importante no es la joya en sí misma, sino el círculo que representa, que no tiene ni principio ni fin, que eso significa la eternidad. Y por eso no puede estar mancillado, no puede estar escrito. Debe ser ahora, después que se casa, tú lo puedes marcar, no antes. Y eso es lo que los testigos miran, verifican en un matrimonio legal. Sí, que eso sea legal. ¿Está claro, señor Vanega? Sí, señor. Correcto. More. Eso es ahí ya. Señor, cuénteme. No, More, termine y ya le hago la pregunta. No entendí. ¿Que cómo determina? Y ya No, hago no, la no, pregunta. no, que si quiere seguir o puedo hacer la pregunta ya, More. Voy a hacer la pregunta. Puede hacerla para entrar en el tema. Hágala, por favor. Pues la pregunta es muy sencilla. Es que hace unos años, pues yo conocí a un pastor que fue a la iglesia donde yo asistía y él habló con los pastores y él les dijo que por qué se habían casado, porque pues tanto el uno como el otro, o sea, el pastor y la pastora ya tenían familias por aparte. ¿Está bien que dos personas que ya hayan estado casadas con otras personas vuelvan y se casen con otra persona distinta? Depende del caso, señor Steven. Depende del caso. Si la persona tuvo pareja y no se casó y tuvo hijo, y la otra persona tuvo pareja y no se casó y tuvo hijo, los dos están solteros, aunque tengan familia. ¿Te das cuenta? Dos. Depende del caso. Por eso es lo que Rabbi Shaul dice en 1 Corintios 7. Segundo, dice que si el hermano y la hermana están casados, pero el hermano no quiere convivir con ella, porque por su fe, por su determinación de seguir al padre, dice que eso es una causante de ger. Ger quiere decir carta de divorcio, una causante. Ya claro lo otro que usted va. Y luego dice que hay otra causante de divorcio, es la infidelidad. Si el hombre o la mujer sorprende a su pareja en infidelidad y él o ella tiene ese derecho de divorciarse, le da carta de divorcio. Obviamente que el que daba la carta de divorcio no era la mujer, sino el hombre, pero en justicia y en derecho, también la mujer tiene ese derecho ya en este momento, ¿ves? De darle una carta de divorcio. Obviamente que antes tiene una oportunidad, que como el Eterno lo ha perdonado, puede perdonar, es lo que dice el Rabbi Shaul. Entonces, hay esas dos causantes. Ahora, pero hay una tercera, capítulo 19, verso 6 del libro del 1 al 6 del libro de Mateo. Cuando le hacen la pregunta a nuestro Adón Yeshua sobre el matrimonio, en el verso 6 Yeshua responde de esta manera, porque en el principio no fue así. Varón y hembra los creó el Eterno. Y lo que Hashem unió, no lo separe el hombre. Si has habido otro texto mal interpretado, es este, porque ha sido interpretado de acuerdo a la ideología de género, a la ideología filosófica de la religión, al conocimiento del líder, cualquiera que sea, y no ha usado
la herramienta correcta de lo que el maestro está enseñando. Porque es que al maestro, a los sabios no se interpreta, se entiende. Yeshua está citando a Bereshit, porque dice en el principio Bereshit. Entonces nos manda a Génesis 2 y dice, no fue así, 1:26, varón y hembra. Varón y hembra quiere decir que ese es el principio de las almas gemelas. Ahora, en ese concepto, tenemos que remontarnos que cada hombre nació con una mujer y cada mujer nació con un hombre. Así haya tenido pareja, señor Steven, y así haya tenido familia, pero la razón de A o B o C o D o cualquiera de ellas que en este momento esté divorciada, esté sola, por las razones que sea, de eso da a entender que esa persona nunca fue su pareja. Convivió con ella, puede ser el primer hombre o la primera mujer, convivió con ella, pero da a entender que nunca lo fue. Quiere decir que por ahí está o por ahí debe estar la persona en la cual Hashem lo llamó. Entonces, si ya está en el Señor, dice el apóstol Pablo, Rabbi Shaul, dice, si está en el Señor, que sea en el Señor. Entonces, note bien que una cosa es fuera del Señor y otra cosa es del Señor, que es lo que está diciéndole a los Corintios, capítulo 7. Si es en el Señor, quiere decir que ahora que ya llegó, quédese como está. El que fue libre no busca casarse y el que es esclavo no busca liberarse. Eso no está hablando literal. Aunque hay un contexto literal, el propósito de Pablo no es literal, sino que la clave que nos está dando allí. Entonces nos está diciendo es que hay que buscar la libertad, pero en él. Entonces, si una persona llegó divorciada o separada o cualquiera de las anteriores al Señor, y porque tuvo una vida casada, porque tuvo una relación o tuvo unos hijos, y entonces está condenada a estar sola, no, no, no y no. Y la razón es esta, porque si tú te das cuenta, primera, en el libro, ¿quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Yo, Luz. Esto ya es jurisprudencia, aquí ya hay jurisprudencia, señor Vanega. En el libro de Deuteronomio 24 y 25, sobre todo el 24, 1 y 2, ahí le da el soporte a la mujer para que haya una nueva oportunidad. La Torá da una nueva oportunidad a esa. La religión es la que cerró la puerta a través del cristianismo y tomó unos pasajes que no tienen nada que ver. ¿Sí? Y se afirmó. Entonces, en lo que quiere lo espiritualizan y en lo que quiere lo vuelven literal. Eso se llama la teología del gato. Usted se da cuenta que el gato, de donde quiera que cae, ¿cómo cae? Parado. ¿Cierto? ¿Cómo cae el gato? De pie. Tírelo de 4 pisos, cae parado. Esa se llama la teología del gato. Y la teología del gato es siempre justificar a su manera las cosas. Señor Steven, ¿está ahí? Hizo la pregunta. Sí, estoy. Y la segunda, amor, usted dijo que 2. Voy por la segunda, pero un poquito más cortico. Dice, según lo que acabo de decir, dice que aún no ha terminado, señor Steven. Aún no ha terminado. No ha terminado, listo. Aún no ha terminado, señor Steven. Yo le dije 2, pero una y una. Pero bueno, le vamos a dar ese privilegio ya que otro no quiso hablar. Ahora, en ese orden de idea, dice que la única que no se puede separar, el hombre de la mujer, es aquella que fue virgen. O sea, la tomó siendo una señorita, de ella no se puede separar, pero tiene un contexto eso. Sí, tiene un contexto. Tiene un contexto y en ese contexto que tiene, toca entenderlo, cuál es el propósito de eso. Por eso es que tú ves que Ruth era casada con el hijo, Ruth era casado con el hijo de Noemí y luego Ruth, que era casada con el hijo de Noemí, se muere, es viuda, se casa con Bot, ¿ves? Se casa con Bot y a través de Bot viene Isaí, de Isaí, Obed, y Obed Isaí, David. Ahí viene la familia de nuestro Adón Yeshua. Por eso Ruth hace parte de la genealogía. Obvio, ella era viuda, entonces era libre. Pero aún que estando libre, tenía que el pariente más cercano redimirla y tenía que renunciar a ese pariente más cercano. Por lo tanto, la Torá está dando oportunidad, la Torá, no la teología, no los hombres, dando la oportunidad a un hombre y a una mujer. Ahora, tiene que mirar la causa. Dice que no es por causa, la causa. No es que, ya mi mujer se envejeció, ya me separo y me busco una más joven. No, mi mujer está gorda, me busco una flaca. Mi mujer no, mi marido ya volvió calvo y panzón, no, yo ese panzón ni calvo, mejor yo lo cambio.
No, esas no son causas de divorcio. Hay unas causalidades, y esas causas son las válidas dentro de la Torá. 1, dice infidelidad. 2, que no consista vivir creyendo, no quiera vivir con ese creyente. A esclavitud no llamó el Padre, sino a la libertad, dice el Rabbi Shaul. Entonces, ahí te doy puntaditas, no total, puntaditas para que mastiques esto, mastique. No estoy diciendo créalo, mastique, trabájelo. ¿Sí? Haga la siguiente pregunta, señor Steven. Yo tengo otra. Bueno, Luz, ya las vas a hacer. Hágala, señor Steven. Y la última es, o sea, muchas veces la gente, o sea, pues todos somos emocionalistas, porque cuando obviamente vemos a una persona nos emocionamos y queremos que esa persona sea, pero en realidad hay un principio, y el principio es el siguiente: lo que Dios unió no lo separa el hombre, y ese debería ser el principio, lo que de verdad une Dios. Pero ahí voy a ser como justo pastor. ¿Qué es lo que une Dios verdaderamente? No lo que une mi corazón, no lo que une lo que yo pienso que es así, porque yo conozco mucha gente que hasta ayuna, pide señales, pero realmente es como tratándole de torcer el brazo a Dios, diciéndole: Dios mío, esa tiene que ser, o ese tiene que ser. Entonces lo que yo veo es que ahí de pronto Dios permite, le dirá: bueno, haga entonces lo que usted quiera, porque pues hay veces la gente está tan obsesionada con las personas que trata de doblarle el brazo a Dios. Entonces, en realidad, ¿cómo hace uno para saber si esa es la voluntad de Dios? O sea, que esa es la persona, esa, no es otra. Bueno, entonces, usted respondió, señor Steven. Entonces, pero me toca solo hacerle una sola acotación allí. Lo que Hashem unió no lo separa el hombre, no lo unió el pastor, el rabino, el sacerdote, el juez de paz o el abogado. No, eso es lo que está diciendo nuestro Adón Yeshua. Lo que él unió fue allá arriba, lo que era uno allá arriba. Y ese es nuestro deber acá encontrarnos. Ahora, que todos somos emocionales, eso es un amén. Pero que todos nos manejamos por las emociones, no creo que sea un amén. Algunos somos más, ya hemos crecido, estamos creciendo y somos racionales en cierto punto. Hay cosas que no y hay cosas que sí, ¿correcto? Y obviamente que el 99% trata de torcerle el brazo a Dios, pero también voy a hacerle una clave. De todas maneras tiene que gustarse a la persona. O sea, tiene que haber un algo allí. O sea, no quiere decir que el enamoramiento tiene que ser así, ese apasionamiento. Aquí en Colombia se dice como: uy, siento mariposita. O sea, tiene un mariposero. Y el día que se le muere el mariposero, el día que pasen dificultades en la vida y se le muere el mariposero, entonces ¿qué? Por eso es que la palabra Javá en hebreo, amor, traduce literal el sentimiento que no se siente, dando a entender que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Y cuando tú tomas decisiones o se toma decisiones en esa área, entonces toca llevarla a la máxima expresión y trabajar en esa área para llegar a ser uno, que ese es el propósito. ¿Está claro? Es simplemente una decisión. Ahora, tú eres un soltero, yo soy un casado. El amor es una decisión, sí, señor. Correcto, gracias. Señor. Maestro, tengo 2 preguntas. Buenas noches para todos. Hola, Lucecita. Ala, por favor. ¿Qué dice la Torá acerca de cohabitar con la pareja? O sea, ¿es cierto que es pecado cohabitar con la pareja antes del matrimonio? Pues la escritura sí lo está diciendo así, Lucecita, sí. Ok. Y lo otro es, ¿en qué momento cambió? Porque uno veía que en la antigüedad, pues tenían 3 esposas, ¿sí? Es decir, ¿en qué momento cambia eso y eso dónde se ve reflejado en la escritura, maestro? Correcto. En la norma. Cuando no hay norma, no hay justificación. Pero cuando aparece la norma sí da claridad. Por ejemplo, dice que, y el Eterno estuvo y de ahí una norma oral que casa a Adán con Eva, ¿sí? Pero bíblicamente uno ve esto, es con Isaac y Rebeca. Porque cuando Abraham ya está anciano y va a morir, le dice a su siervo Elíasar que vaya no a las de las mujeres donde estaba, que eran las cananeas, porque él la estaba habitando en Canaán, sino que vaya a su parentela, ¿sí? A sus parientes, y le busque un esposo. Entonces, Elíasar es la figura del Espíritu de Dios.
Abraham es la figura del padre. Isaac ese es el novio. Entonces, Elíasar va y toma la misión y va y le busca esposa a Isaac y ora al padre y le dice, Señor, cuando llegue, que esta tenga estas condiciones y esa será la mujer de mi amo. Cuando él llega a la casa de los parientes de Abraham, él va a tomar agua al pozo y la muchacha esta llamada Rica va y le da a beber agua a él, le da a beber a sus camellos y él entiende que el Eterno lo guió y le da la figura. Y la muchacha consiste en irse con él y dice que la amó. Y ahí la palabra hebrea aparece y la amó y se entregó. Si ve, ahí hay un matrimonio legal. El señorito, por favor, me cierra allí. Hay un matrimonio legal. ¿Sí? Ahora, cuando el Eterno da la Torá, sí, interesante y muy bueno, lucecita. El Eterno, estos hombres tenían 2 y 3 mujeres. En el caso de Abraham, Abraham es la figura y Abraham tiene una, pero Sara le permite a su sierva, que es Agar, y tiene 2. Pero Abraham no la tuvo de amante a Agar, sino porque la mujer le permitió, o sea, Sara le permitió. Ahí vemos una figura clara. Y cuando muere Sara es que se vuelve a casar. O sea, él respetó a su esposa y la amó tanto. Vemos en Isaac que a Isaac no le vemos otra mujer. A Isaac solo te va con Rebeca y no dice que tuvo a nadie más. Pero sí vemos a un Jacob que tiene 4 mujeres y sucesivamente. Pero cuando la Torá es escrita o ya está escrita, no le da más oportunidad al hombre. Pero en el mismo Adón Yeshua dice, en el capítulo 19 del libro de Mateo, dice que por la dureza del corazón fue lo que el hombre tuvieron más mujeres. O sea, no fue ni mandamiento ni propósito del cielo, porque el Eterno no le hizo 4 a Adán, ni 5 mujeres a Adán, sino una Eva. Entonces, por eso él cita, porque en el principio no fue así. ¿Ya? ¿Está claro, Lucecita? Entonces, Sí, maestro, gracias. el matrimonio viene del cielo, pero el matrimonio es lo más delicado que hay. Permítame allí abrir una comilla. El matrimonio es lo más delicado que hay. El matrimonio te alegra la vida o te la daña. ¿Ya? Así de simple es esto. Si estás con la persona correcta y la persona que estaba contigo te complementa, te lleva a un complemento, te lleva a la máxima expresión del descubrir de tu naturaleza, del amor y de todas las cosas. No solamente en lo positivo, sino en todas las áreas. O sea, hay un complemento. Pero si la persona no es la correcta, si la persona no es la correcta que Hashem te creó y que debe de estar, te puede amargar la vida y te puede dañar. Y muchas personas se recuperan ese tipo de heridas, hombres o mujeres. Son heridas muy profundas, muy grandes, y vacíos que quedan, que inclusive hay personas que toman determinaciones de ahí para el otro sexo, ¿sí? Y equivocar. Entonces, eso hay que saberlo tomar, hay que saberlo llevar y hay que saberlo encontrar. Yo he casado muchísima gente, yo tengo autoridad para casar, pero la relación libre no es la correcta y aunque no es la correcta, aunque por delante el bendito sea, nos ayuda a que cuando tengo que hacer claridad. Pero por favor no tomen esta palabra a la ligera. Una cosa es la pareja estable, ¿sí? Que tiene que ser bendecida, tiene que llevar a esa bendición. Y otra cosa es la promiscuidad, que es distinto. ¿Estamos claros? Entonces, cuando hay una pareja estable, también tiene una bendición del cielo. O sea, la pareja estable, hay una bendición del cielo, aunque las personas cuando llegan al tema de la espiritualidad, pues por ende, el mismo espíritu lo va a llevar a un nivel de santidad, a un nivel de pureza, a un nivel de limpieza, que va a decir, oiga, pero que sea de los dos. ¿Por qué no llevamos, ya tenemos esto, por qué no buscamos la bendición del Padre y tengamos la que tú vas para unirnos al Padre? Y eso se puede hacer, Luz, ¿correcto? Así que Correcto, maestro.
aunque no está, y diga, pero está en pecado. Sí, hay una violación, pero hay una pareja estable. Y si hay una pareja estable, hay bendición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que él solo está con ella y ella solo está con él y sus hijos solo son de él. Entonces, eso es una pareja estable. Y ahí hay una bendición del Padre. Pero que no se quede ahí. Que sea como el inicio de cosas para llegar a un cumplimiento más. Que ese es el propósito de una relación. El propósito de una relación es que haya una consumación. O sea, si se inicia una relación sentimental, es para que haya una consumación. Yo, por ejemplo, no condeno eso, sino que digo, venga, llévela a cabo. O sea, trabájela para que la lleve a cabo. ¿Sí? No digo, ay, usted se va a condenar, porque posiblemente si esa persona en esa relación estable vive lo correcto y en eso no lo ha cumplido, el bendito sea, en cualquier momento se la arregla. Pero el que dice que está bien y anda en promiscuidad ese y engañándose y engañando, ese sí está en problema con el Padre Celestial. Más problema que aquel que tiene su relación estable y lo único que necesita es la bendición del Padre. ¿Correcto? ¿Está claro, Luz? Sí, maestro, gracias. Gracias. Correcto. Listo. Juanito, ponga Gracias, maestro. el tema. Correcto, More, Lucecita. more. Bueno, hágale pues, hágale las preguntas, hágale. ¿Quién tiene la palabra? Una pregunta tengo. Perdón. Juan, dirija las preguntas. Díganme. More, entonces estuvo ahí entre Arqui y Justo para preguntar. Entonces Correcto. no sé cuál de los dos vaya a hablar primero. Bueno, Juanito, dirija eso. Listo, pues. Cualquiera de los dos. Ahí está, tiene la palabra. More, para seguir en el tema del matrimonio, perdón, qué pena con usted. ¿Me corrige o me afirmo con un sí o sí, un no y lo dejamos ahí? La que tú ya la entregó el Eterno en el monte Sinaí. Sí, señor. Gracias, More, muy amable. Ya resolví otro punto de la tarea, gracias. Pero no se consumó porque la señora le salió cuernuda. Sí, señor, sí, señor. La señora le montó los cuernos con el becerro de oro. O sea, Israel le jugó sucio, dice que se fue con sus amantes. Y es por eso la profecía del profeta Osea, el profeta Gomelo. Porque Osea, cuando el Eterno le dice que vaya y que tome esposa en experiencia propia, o sea, el Eterno le da orden. Ojo con esto, son detalles. Le dice que vaya y tome a Gomer. Gomer quiere decir una medida. Homer. Ahí viene Gomer, es una prostituta y el Eterno le da orden al profeta que vaya y tome una prostituta. Aquí no está diciendo que vaya a buscar prostituta ni prostitución, nada de eso. Esto es una profecía, así que no van a justificar cosas raras, extrañas aquí que yo no estoy diciendo. Por lo tanto, él toma a esta mujer y tiene 3 hijos, Loami, Ami y Roama, 2 mujeres y un varón. Ya, esa es la profecía. Y luego el Eterno le dice, porque así ustedes han sido conmigo, porque se han ido a fornicar con sus baales, con sus dioses, con sus señores, hablando de la idolatría. Así que la idolatría él la compara como un acto sexual y él dice que Israel le fue infiel. Pero mire que el Eterno, a esa es la que le estaba diciendo con la pregunta de Steven, el Eterno prefiere perdonarla porque esta mujer siendo infiel le podía cambiarla. Y cuando el Moshe le dice, listo, el Eterno le dice, quítese hermano y levanta un pueblo mejor ya de usted. Y Moshe le dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán los dioses? Entonces el Eterno no cambió a Israel. O sea, termina perdonando a esta mujer infiel. Si el Padre More, es perdona, que Señor, en español podríamos decir que ese fue el inicio de la idea de la noche de solteros, antes de la boda, la despedida de solteros. No lo sé si es el inicio de la despedida de soltero, que es un concepto pagano posterior, porque no aparece dentro de la experiencia bíblica, pero como concepto va a aparecer muchas cosas, ¿sí? Claro que fue una cosa fea, horrorosa, ¿sí? Pero no fue parte del Eterno. Pero el Eterno termina perdonando a esta mujer y termina, quiere decir que el problema no está en la que tú vas, que es la Torah. El problema está en el corazón de la mujer. Entonces, la que debe de cambiar, ¿qué es? Señor Vanega,
el corazón de esta mujer. O sea, la mujer que fue la... O sea, el mío, o sea, mi corazón. Correcto, que ese es el problema. Ahí tuvo el problema. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor, Correcto. gracias. Arqui, More, señor, buenas noches. cuénteme. Bueno, la Te escucho. usted dice que le hablo y usted dice que la persona viene un ese tema. Yo bastante tendría que profundizar. Pero entonces, si eso es así, ¿por qué entonces, por ejemplo, en el caso del rey Salomón, de David, todos ellos que tienen una cantidad de concubinas, Sí, porque uno encuentra una enmienda de parte del Eterno, una cuestión aquí que sucede ahí, sino que uno dice, él le dice al rey Salomón, entonces uno dice, ¿dónde está la cuestión ahí? sí, ahí mismo está. El mismo libro de Proverbios dice que no había rey tan sabio como Salomón, y lo está escrito en Proverbios, está en Cantares y aparece en el libro de Crónicas, pero que las mujeres desviaron su corazón. Señor, el principio está fundamentado, señor Arqui, pero el deseo, por eso, por la dureza del corazón. Si me escuchó esas palabras, por la dureza del corazón, que lo que el texto nos está diciendo que el hombre por la dureza, o sea, por su determinación, por el pecado y por la naturaleza carnal y caída, tomó otras decisiones, y en esas otras decisiones Salomón tuvo 1000 mujeres, 300 reinas, 700 reinas y 300 concubinas. Ahora, ¿el padre se lo permitió? No, no, no. Esa es una palabra ambigua. El padre no le permitió nada. Él determinó eso y uno se da cuenta cuando hace un estudio sencillo en la vida de Salomón y en esos libros. Se da cuenta que David era un guerrero, un gran guerrero, que extendió el reino a lo máximo, pero para extender el reino de Israel a lo máximo, su expresión geográfica, pues se metió en otros problemas, mató mucha gente y dejó muchos enemigos. Entonces, cuando muere el rey David, todos los enemigos que el rey David creó y tuvo, pues se le fueron en contra a Salomón. Iban a matar y a destruir a Israel, y Salomón no es un hombre de guerra. La palabra Shlomo significa es pacificador, y él hizo uso de su nombre y de sus atributos, de su sabiduría. Entonces va el rey de Egipto y le dice, venga, que era el primero que quería, si usted lee, el primero que quería matar a Salomón, a destruirlo. Le dijo, venga, usted tiene una hija, yo me puedo casar con su hija, y si yo me caso con su hija, pues ya no hay guerra. Y de esa manera él hizo la paz con todos los reyes, pero se casó con todas estas mujeres no israelitas paganas, pero estas mujeres terminaron doblegando su corazón. Señor Arqui, ¿está ahí? Correcto. Estas mujeres, por eso, Sí, lo escucho. si tomamos el principio, señor Arqui, que estoy presentando y que no es mío, yo solo estoy citando al Adón. El que está diciendo, le están haciendo la pregunta a él, y yo estoy solamente citando al Adón, y el Adón es el que responde, porque en el principio no fue así. O sea, si estos hombres tomaron más mujeres, le estoy dando 3 argumentos. 1, porque por la dureza de su corazón. 2, porque no había una norma específica. 3, porque era parte de la cultura, ¿sí? Y que era normal, pero no significa que es aprobado por el cielo, no es aprobado por el Padre. Y cuando el Eterno pone la norma, ya el matrimonio, y le da una sola esposa a los hombres, no le dice que es más, una sola. Entonces, esto me lleva a ponerle usted otro contexto. Israel se restablece hace 70 años como nación, 1948, 9 de marzo creo, o de abril. Bueno, entre marzo y abril está la cosa. Correcto. Y de allí, los judíos que iban de los países cristianos llevaban una sola esposa. O sea, europeos o latinos o norteamericanos que llegaron a hacer patria, a tomar y a vivir en Israel, llevaban una sola esposa. Pero los judíos que venían de los países árabes y africanos tenían 2 y 3 y 4 esposas,
porque en esos países se practicaba la poligamia y aún se practica la poligamia en ciertos países árabes, aunque la poligamia se va acabando por el tema económico, porque la poligamia no es soy polígamo y tengo derecho a tantas mujeres, no. Tiene derecho a tantas mujeres, puede mantener en la ley de la poligamia, pero es que la poligamia no es del cielo. Entonces, en ese orden de idea, ojo, eso está escrito, lo puede consultar. Entonces, el presidente en ese momento, la autoridad en Israel era Ben Gurión y tuvo ese problema, esa problemática social, política. Entonces, él sacó una ley, una norma ya, y dijo, listo, los que vinieron de estos países que tienen sus 3, 4 mujeres, pues no se separen de ellas hasta que ellas mueran y hasta que él muera. Pero las nuevas generaciones no va a tener 2 y 3, tiene una sola. Hoy en el día Israel practica la monogamia, no la poligamia, señor Arek. ¿Y por qué? Porque la poligamia no es resultado de un mandamiento, sino de la dureza del corazón y más con los conceptos que se manejaban en esos tiempos allá, los arenes y todo ese cuento, pero no es Torah. ¿Listo, señor Arki? Sí, yo digo que había entonces mucha dureza en ellos porque, por ejemplo, ya para esa época de David y todo, ya estaban los 10 mandamientos hace mucho rato. Obviamente que ya estaba, ya Moshe ya, pero sin embargo, pero había una norma, lo que pasa es que ahí también toca citarla, había una norma, pareciera que dentro de la Torah, que luego hace parte, que está dentro de lo escrito, pero no es escrito, es oral, que dice que el rey podía tener más de una mujer, pero, pero ese no era el contexto del principio. Esa es una norma que fue establecida para, como decir, echa la ley, echa la trampa. ¿Ya? Porque cuando Si eso es oral, sí, sí. en oral, eso es oral, eso no es escrito. Pero ahí Por estaba la si norma. eso es oral, Y hoy por hoy, señor Arqui, uno puede, señor, si eso es oral, uno puede deducir que el Talmud tiene muchos errores porque dice que eso es tradición oral. Entonces, ¿cuántos errores no tendrá el Talmud? señor Arqui, el Talmud es toda la tradición oral puesta por escrito. El Talmud es lo mismo como decir el catecismo. O sea, es tomado de la Torá, pero no es Torá. Es una legislación, es una legislación judía como para justificar y aclarar cosas. Ahora, ahí hay muchas cosas que aprenderle, claro, pero hay que estudiarlo para saber que sí o no. Pues hay que conocerlo, hay que estudiarlo, no rechazarlo, sino estudiarlo. Y el Talmud tiene todas esas normas, pero en el principio no fue así. ¿Listo? No fue así. Sí, En el señor. principio, varón y hembra nos creó. ¿Está claro? More, Esta señora, ¿quién hablo? Patricia. Esperanza. Hola, y algo- Esperancita. Sí, ahí se te salió la eh, Z. Esperanza. Sí, No, sí. yo Cuéntame, quería, Esperancita. bueno, usted quizás lo sabe bien, el judaísmo se toma el divorcio muy a la ligera. O sea, está permitido darle a la mujer el divorcio muy fácil, si no cumple con sus expectativas. Yo he leído mucho de eso y yo pienso que están totalmente, yo estoy de desacuerdo, porque es lo que usted ha dicho, no porque ya no le guste la mujer o porque, y si la mujer no satisface lo que su expectativa, le dan carta de divorcio. Entonces, eso no es correcto, eso no Pero es conforme a la Torá. Esperancita, es más tradición oral talmúdica, no es Torah escrita. ¿Listo? Correcto. Pues ahí hay que hacer diferencia. Y es respetable, pero no es el principio de Torah. ¿Listo? Claro. Gracias. Dice que hasta porque no hacía bien las empanadas de papa. ¿Ah? O sea, si no cocinaba bien, entonces le daban Las carta de divorcio. arepas. Las arepas. More, yo tengo Entonces, una pregunta. señor Andresito, cuénteme. Entonces, digamos, si usted está destinado a encontrarse una persona, porque a veces tener hijos con otra persona tiene que ser de esa manera, digamos, cierta persona se casa, tienen hijos y ya, y después de eso se encuentran a la persona que es. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué esos hijos con otras personas son necesarios? ¿O por qué No, tienen que nacer? Porque es como si la no, situación tuviese que pasar así para que esa persona naciese. Pues, no sé, no. así es como lo he visto. No, yo no considero ese punto
de ninguna manera y lo respetaría totalmente. Porque una cosa es con conocimiento, otra cosa es sin conocimiento. En el caso suyo, usted tiene conocimiento y está estudiando Torah, usted debería de esperar en el Eterno y orar al Eterno y sus padres, orar al Eterno si son creyentes y orar al Sí, sí, Eterno o si sea, yo no lo digo por mí, sino, digamos, en el caso de parejas que veo así, que, digamos, se unen, tienen un hijo y... eso ya es otra cosa, como en el caso de Lot, eso es otra cosa. Pero una cosa es con conocimiento, otra cosa es sin conocimiento, señor. Y Sí, con conocimiento se mete en problemas, porque crear una mala expectativa y burlarse del amor, teniendo el conocimiento. ¿Sí? y referente a lo otro, a lo que le digo, o sea, el otro contexto. Correcto. Entonces, no teniendo conocimiento, no sabiendo eso, pues es llevado por su naturaleza, por su carne, y eso sucede, eso suele suceder. Pero no creo que sea de parte del cielo, son determinaciones de aquí, de aquí, de aquí. Y pues se toca y toca. Y tú ves que esas personas que toman ese tipo de determinaciones, para las que sean, por sus hormonas, por lo que sea, por su desorden, o sea, tienen problemas. Tienen un hijo, tienen dos, ¿cierto? Y nunca pueden convivir con esa persona por los problemas que sean, y luego se separan y luego hallan la persona correcta, se encuentran con la persona correcta, y entonces imagínate tú, ¿sí? Imagínate tú, y entonces ya tienen ese problema, porque tienen que mantener, porque tienen que tener una relación, entonces ya se les crea un problema. Entonces el Eterno lo que trata es que nos evitemos los problemas. Yo le digo esto, Andresito, yo me casé a los 32, casi 33 años. Y, y tuve muchas oportunidades como pastor, como líder espiritual que era. Y tuve muchas, pero yo me contuve, yo tenía claro. Inclusive en un tiempo en mi vida, hasta los 27 casi dije, yo me quedo soltero, quiero ser como Pablo, ¿sí? En mi estupidez y mi ignorancia. Quiero hacer la voluntad del Señor, quiero hacer las cosas bien, no quiero que nadie me impida hacer la labor. Y claro, anduve casi en 27, 28 países predicando y era feliz. Pero cuando ya llegué a cierta etapa de mi vida, primero que me cohibía de muchas cosas. Entonces, pues yo no podía, no es que no podía, yo mismo me puse freno, no salía con personas solteras, no salía solo, por testimonio, por hacer las cosas bien. Y obvio me abstuve también de todo. Ahora, ¿podía haberla embarrado? Claro que sí. Me abstuve a todo. Cuando yo conozco a mi esposa, y me caso con ella, encuentro la realidad. Ahora, hemos tenido dificultades, pero esa mujer ha estado ahí conmigo. Y ustedes que ya tienen añitos conmigo, me han visto las dificultades. Y aún soy juzgado, pero, tengo a mi esposa que es la que mucho, mientras ella esté conmigo, tengo ese soporte. Mis hijos, ahí vamos, con caídas, con levantadas, con lo que sea. Ahí vamos, vamos levantando. Pero creo yo, y lo digo sin ánimo a equivocarme, esta es la otra parte mía. La encontré y me llena, me da esa satisfacción y esa felicidad, independientemente de los rollos y de los problemas que uno tenga. ¿Me hago entender? Entonces, una cosa es con conocimiento y otra cosa es sin conocimiento. Ahora, vienen hijos, pero créame que no es. Mi cuñado es un creyente y se casó. Es más, y luego tuvo amigas y tuvo un hijo por fuera del matrimonio. Y se separó y luego la esposa tuvo un hijo por fuera del matrimonio, ¿sí? Y luego, y trataron de hacerlo, no pudieron unirlo. Ahí están separados, ahí tienen sus problemas. ¿Por qué? Porque eso es un problema, señor Andresito, es un problema. Es mejor esperar, es mejor esperar. Y si a los solteros les doy esta palabra, así hayan tenido pareja antes y haya una edad, no importa, esperemos en el Señor. Si lo que es del Señor nos llega, esperemos en el Señor y créame que Él lo va a guiar lo mejor y usted va a encontrar ese complemento, que es el tema de la pareja, ese complemento, ¿sí? Que nos ayuda a crecer, nos ayuda a avanzar. Y hay gente que se ha casado en el catolicismo y es complementar, y es complemento. Y hay gente que se ha casado en el cristianismo y no es complemento.
porque desafortunadamente el tema del matrimonio viene por conveniencia, viene por finanzas, viene por muchas cosas, no por lo que debe haber, que es porque éramos uno en el cielo. Ese es el propósito del matrimonio, para que nos fusionemos con el Padre. Y como alguien escribió allí, cordón de 3 doblez no se romperá jamás. ¿Está claro? ¿Alguien más? Van a ser las 8. More, ¿está bien casarse con la prima? Muy buen punto. Hay unos niveles de consanguinidad, señores Steven. Por ejemplo, la mamá de Moshe es la tía del papá de Moshe. Capítulo 6 de Shemot. Amram es sobrino de Jocabé. Pero aún no hay norma. Pero cuando viene la norma, dice, no descubrirás la desnudez de tu madre. O sea, está prohibida la relación con tu madre. Dice, a tu hermana, prohibida la relación con tu hermana. A la hija de tu hermana, o sea, tu sobrina, ¿cierto? ¿Cierto? Está prohibido. ¿Ves? Y hay una consanguinidad de primera mano que viene siendo la prima hermana. Hasta ahí. Ya las primas lejanas no hay, o sea, hay un parentesco, pero ya no una línea de consanguinidad, y la Torah sí lo permite. Y hay unas bases en la Torah que sí lo permite. Señor Steven, ¿correcto? Correcto, sí, sí. Hay una, pero unas líneas, no las cercanas, las más lejanas, sí lo permite. La religión. Con las lejanas sí se puede casar uno, pero con las que están más pegaditas a la familia no. No, a la prima hermana no. Entonces, bueno, le voy a dar. La primera línea no. La tercera y cuarta sí. Creo que hasta la segunda está prohibida. Pero la primera, porque le dice prima hermana. ¿Qué significa? Que es la hija de tu hermana o la hija de tu primo, que es de tu tía, pues es prohibida, no la descubrirá. Pero hay una tercera línea que sí, que te es permitido. ¿Listo? Listo, More, listo. Ya la Torah no la conseguía familia. Inclusive la Torah habla de familia, señores, como en la primera y segunda línea nomás. O sea, papá, mamá, hermanos. O sea, la hija de mi hermana, yo no puedo descubrir su desnudez porque soy el tío, ¿sí? Porque soy el tío, no puedo descubrir su desnudez. Pero hay una línea de consanguinidad que sí se lo permite. ¿Ya? ¿Alguien más? Pero, More, Abraham, bueno, Sarai o Sara era parentela con Abraham. Hermanos. Sí. El papá Entonces sí era permitido. Eran almas gemelas, obviamente. Pero no había Torah, Esperancita. No había Torah escrita, no había norma. No había norma. Y entonces en ese momento le es permitido, porque eran un alma gemela, para poder producir puros. Pero Abraham era hermano de Sara, pero de padre, no de madre. Ajá. ¿Ya? Ok, ya. Okay. Pero no hay norma. Entonces ahí, como no hay norma, la Torah no deja ver, pero cuando ya hay norma, lo prohíbe. Inclusive, por ese motivo lo prohíbe, por esos motivos, prohíbe. ¿Listo? Ok. ¿Alguien más? Esas preguntas son fundamentales. Gracias, Esperancita, porque ayuda a aclarar, porque ayuda a fundamentar. Y eso ayuda, y eso es lo que deberíamos, en esta sección que nos hemos quedado de pregunta y respuesta, o sea, porque es necesaria salir de esas dudas también, de esas inquietudes que tenemos, o de esa información religiosa que ya tenemos, como la que hizo Steven, como la que hizo Luz Snake. Esas son preguntas que las tenemos allí, que la religión nos las ha metido y que no sabemos si es sí o si no, y cada vez que nos acercamos a la Biblia lo vemos con esos lentes. Pero ojo, usted va a ver lo que va a ver porque está programado para eso, pero hay que desprogramarnos para ver la Torah con la luz de la Torah, ¿correcto? More, una pregunta, buenas noches. Hola, Pati, buenas noches, Patito. Cuéntame. More, cuando ponen el caso, cuando la mujer en la antigüedad enviudaba y que el hermano del que había muerto debía tomar su lugar, ¿cómo se explicaría lo del alma gemela? Correcto. Eso está en el capítulo 38 del libro de Génesis.
y es una costumbre no israelita, fuera de Israel, que se va a practicar en Israel y va a ser parte de la Torah oral. Hago esas dos salvedades. No es de la Torah, no es costumbre israelí del cielo, o sea, revelada. Son costumbres de afuera que es tomada. Y entonces dice que eso tiene un nombre. El mismo libro de Génesis lo aclara. Tiene un nombre y era para darle descendencia a su hermano. Entonces Yehudá se separa del pueblo y se va y se casa con una africana, ¿sí? Con una cananea, y tiene unos hijos. El primer hijo se llama Er. La clave de Er está en el nombre. Busque el significado, Juan. Y entonces Er dice que era egoísta. Y ahí nos dice la causa porque entonces se muere Er. Al morirse Er, por derecho de esa costumbre donde están, tiene que su hermano Onán tomar a su esposa, o sea, la esposa de él, en este caso esa muchacha se llamaba Tamara, y darle hijo. Y el primer hijo que tuviera, entonces era de su hermano Er. Onán, siendo más malo y perverso, porque Onán era malo y perverso, aunque eran hijos de Judá, y la clave está en el nombre de Onán, de ahí viene Onato, o viene el Onán, de ahí viene, que traduciría o traduce, mire lo que traduce Onán, masturbación. Entonces dice que él cada vez que tenía relación con Tamara, vertía en tierra. Eso es una masturbación, porque el propósito de una relación tiene dos planes, tiene dos puntos, no más. Uno, la satisfacción, que es el deleite, y la otra es procrear. ¿Ves? En cambio, Onán tenía el placer y cuando ya venía la semilla, el semen, o sea, cuando ya llegaba, entonces dice que vertía en tierra. Por eso es comprobado, comparado con una masturbación. Entonces vertía en tierra y dice que eso le desagradó al Eterno. Y también se murió Onán. Entonces Judá tenía que darle a su hijo menor, Sela, y Yehudá dijo, uy, me mató al uno, me mató al otro, esta es una viuda negra, no le demos más hijos. Y el loco se hizo el loco y no le dio al muchacho, le dijo que estaba muy joven y que lo dejara crecer, y Tamara esperó, le creyó al suegro, pero el suegro no quería darle el hijo, y entonces un día Tamara se disfraza de prostituta, no era prostituta, se disfraza y cuando el Yehudá pasaba, entonces la prostituta de Naín, él va y se llega a ella, y entonces ella le dice, listo, págame, y el bendito de Yehudá no tenía plata porque recién iba a vender sus ovejitas. Ella sabía lo que estaba haciendo, que el tipo estaba sin plata, sin dinero, y que la única manera de alcanzar aquello era en esta condición. Entonces ella le dice, listo, está bien, me lo debes, pero para yo tener seguridad que me vas a pagar por el trabajo que te he prestado, déjame tu alforja, tu sello y tu báculo, o sea, la vara de autoridad. Así fue. Así que el señor Yehudá fue, vendió sus ovejitas, le mandó al siervo a que le pagara, y cuando fue a pagarle, la muchacha desaparecida. Yehudá, como hombre justo, judío, el hombre justo va y le dice, búsquela, y preguntó y le dijo, aquí no hay ninguna prostituta, estás loco. Y eso se quedó así. Parece que el Yehudá era tiro fijo. Al año siguiente la muchacha quedó embarazada, entonces van y le dicen, Yehudá, su nuera está embarazada, ¿cómo así? Es una pecadora adúltera, mátela. Y cuando van a matarla, ella dice, estoy embarazada del hombre cuyo dueño es este sello y esta vara, este báculo. Y claro, todo el mundo reconoce porque tiene sello propio que es Yehudá para marcar sus ovejitas. Y entonces le dicen a Yehudá, y entonces él dice, tú eres más justa que yo, y esa es la causa. Ahora, eso es una norma oral, Patricia, oral, y está dentro de la Torá, pero no hace parte de la Torá, así que no es, o sea, no es el principio. Ahora, estando basado en eso y como hace parte de esto, entonces llega nuestro don Yeshua y le hacen la pregunta. Y le dice que hubo una mujer que tuvo siete maridos. Note que le están contando una historia que está sucediendo, que pareciera que allá sucedió,
pero detrás de la historia hay un mensaje oculto, y que esta mujer tuvo 7 maridos, 7 tiempos, ¿eh? Y entonces dice, y en el día de la resurrección, ¿de cuál de ellas será el marido? ¿Cuál fue la respuesta, Patricia, de nuestro don Yeshua? Tomando el mismo pasaje, pero ya en el contexto de acá de los otros escritos. Cielo, eso no va a importar. Eso ya Oh, no. pero le dice una palabra más antes. Entonces, ahí te la añado. Ignoráis las escrituras y el poder del Eterno. ¿Ves? Porque el Eterno es Dios de vivo y no de muerto. Porque en el día de la resurrección no se dará eso. Porque no dará aquello. Entonces, nota bien que ahí te estoy diciendo una tradición que se añade dentro del pueblo, que no hace el pueblo, aparte del pueblo, y que no hace parte de esa norma. Entonces, ya aquí la tumba de Josué, que ellos la venían practicando como una norma, pero no hacía parte, pero Yahushua le da la clave principal, porque ellos tienen esa duda. Le dice, entonces en el día de la resurrección, ella tuvo 7 maridos, que son 7 hermanos, ¿de cuál de ellos será la esposa? Y Yeshua le responde, no, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Listo? ¿Listo, Pati? O sea, no hace parte de la... Sí, precisamente esa era la otra pregunta que le iba a hacer, la pregunta que le hacen al Señor. Muy bien, maestro, gracias. Sí, sí, Baruch Hashem. Me gusta esto, me gusta porque noten bien que se está aclarando cosas de lo que hace parte de la Torá, de lo que está dentro de la tradición. Wilson dice que muchas gracias. Hace parte de allí, pero no hace parte. O sea, está dentro de las escrituras. Ahora, todo lo que está en la escritura no es inspirado por el Eterno. William. Ah, es William. Hola, mi profe. ¿Cómo va? Maestro. ¿Cómo va, William? Cuéntame. Maestro. Señor Wilson, cuénteme todo. Cuénteme. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, no. Es sobre lo que está hablando. Señor, cuente. Sobre en la resurrección no se casarán, se darán en casamiento. No se darán, sí, dice que no va a haber ni casamiento ni se darán en casamiento. Sí, señor. Claro, pero hay que detallarlo. ¿Por qué no se darán en casamiento? Ni se casarán. Porque correcto. no es necesario. No es necesario. Porque ahí entonces podemos aplicar el principio que hace el maestro. Y es cuando dice que en el principio no era así. Porque en el principio cada quien vino con su cada quien. Entonces, en la resurrección, cuando ya la conciencia esté expandida, no tenemos necesidad de buscar para casarnos. O sea, ya tenemos con quién estar. Ya, señor. Ya mi alma gemela, mi media naranja, mi otra mitad, ya va a estar ahí. No tengo necesidad de casarme con ella porque ya somos uno. Ya somos uno. Eso, sí, señor. Ya somos uno. Entonces ya no entramos a dar en casamientos ni a casarse. No, porque no hay ese tipo de reproducción, porque ya lo logramos. Señor correcto. Correcto, maestro. Oiga, me sorprende, señor Wilson. Excelente. Quería precisar un poco en eso. Sí, claro, excelente, muy bien, excelente. More. Bueno, después pregunto yo. More. Señor. More, pues la pregunta es la siguiente. Es que pues usted ahorita está hablando de Tamar y el judío, Yehudá. Sí. Y Yehudá pues tuvo relaciones, pero a la que le iban a dar la sentencia de apedrearla era la mujer. Vemos el otro caso. Yahushua cuando estaba ahí, estaba quietico por ahí, y le traen a esta mujer, la iban a sentenciar a ella, pero no a los que la estaban viendo. Entonces, la ley solamente era para la mujer, no era para los que también la estaban viendo. O sea, en ese caso, por ejemplo, Yehudá también debió haber sido apedreado, porque él tuvo relaciones con ella. Steven,
Bueno, pone el punto donde vas a ir para poderte ayudar con eso. Bueno, la pregunta y el punto es el siguiente. ¿Por qué solamente la ley iba contra ellas y no contra los que la estaban viendo o con los que tuvieron relaciones sexuales con ellas? Bueno, ¿por qué solamente ellas? No. Eso es lo que te digo, el lente que ha mostrado. Eso es un lente eso es un lente y está sucio. O posiblemente ya no calza. O sea, yo ahorita yo tengo que usar lentes y ya los míos o sea, cada tiempo tengo que cambiarlo porque mi miopía va avanzando, ¿sí? Los que usaba hace 10 años no me sirven hoy. Y eso es un lente. Si Yehudá manda a apedrear a Tamara porque Yehudá cree que ella ha estado con otro hombre. Él jamás pensó que él se acostó con ella. Cuando ella dice, el papá de mi hijo es el dueño de la vara y del sello, entonces ese sello y esa vara eran de él y entonces él se da cuenta que él se acostó con la nuera y él dice, tú eres más justa que yo. Entonces la norma es para ellas y para él, es para todos. En ese caso de Tamara fue eso. Entonces ya no pudieron apedrearla más, porque ella fue más justa que él, porque se descubrió que ella estaba embarazada de Yehudá. Recuerda que ella se disfrazó de prostituta. Él ni siquiera supo con quién se acostó. Primer punto. Segundo punto. En el caso de Yeshua, con la mujer que le llevan, eso sí es un detalle que hay que revisarlo con mucho cuidado. No con cuchillo carnicero, sino con escarpelo de cirujano. Entonces dice que le llevaron a Yeshua una mujer pecadora, porque la sorprendieron en adulterio. Note bien la expresión, la sorprendieron en adulterio. Ahora, la pregunta lógica aquí es, si a ella la sorprendieron en adulterio, ¿por qué llevan a la adúltera y no al adúltero? Eso es. Ahí. Ella no. Ella sí no es para juicio y el otro sí bien fresquito, allá. Bueno, entonces mastique. ¿Por qué ella no es adúltera, señor? Ese es el argumento que están diciendo ellos, que ella es adúltera y por eso la quieren apedrear. Entonces Yeshua se da cuenta que están mintiendo, que están engañando y lo que ellos están buscando de él es que él se proclame juez, que él haga juicio. Pero él no era juez, él era un rabino, era un maestro. Y los únicos que podrían llevar a hacer ese juicio eran los jueces de Israel. Él no. Entonces dice que conociendo el corazón de ellos, se inclinó y escribió en la tierra. Y los más ancianos retrocedieron y hasta los más jóvenes. Entonces se queda solo la mujer. Y él le dice, yo no te condeno, mujer, porque ella no es adúltera. Si ella fuera una adúltera, ¿usted cree que la van a dejar viva? Ella no era adúltera, era el argumento, señor. Era una mentira, era una falacia, era un engaño que estaban diciendo para ver si Yeshua se proclamaba juez y entonces tenían de qué juzgarlo, de qué condenarlo y por qué llevarlo a la muerte. Pero él dice que entendía los corazones de ellos. Son detalles del texto. Y sabiendo lo que ellos pensaban, entonces les escribió en la tierra. ¿Y qué le escribió en la tierra? Un pasaje que dice en Isaías y en Jeremías. Dice que los pecadores se hayan escrito su nombre en la tierra y serían borrados. Ellos, como conocedores de las escrituras del Tanakh, se dieron cuenta que estaban siendo mentirosos y engañando y por eso la dejaron a la mujer. Y cuando la mujer, él se para y ve, no hay nadie. No hay nadie. Y al ver no hay nadie, allí no hay nadie, entonces ella le dice, ¿quién te condena? ¿Quién te juzga, mujer? Ni yo te condeno. Ella no era adúltera, ¿ya? Ella no era adúltera. Yeshua la libró. Y ellos lo que están buscando es que Yeshua se proclame el juez. Y Yeshua, entendiendo el pensamiento de ellos y la intención de sus pensamientos, o sea, a través del don de ciencia, pudo saber lo que ellos pensaban y no les jugó y no les caminó. Si nosotros operamos en ese espíritu y sabemos cuando nos quieren tentar, cuando nos quieren poner en una situación difícil, como nuestra don Yeshua, podemos liberarnos de todos los problemas. ¿Sí se da cuenta, señor Steven? More, Sí, correcto. More, Hola. More, pero entonces una pregunta con relación a lo que preguntaba Steven. Sí. ¿Ella también era parte del juego, del engaño? Porque le dice No. Betty, no peques más. ¿Quién Correcto. era ella ahí? Correcto, pero no de la causa. Vete y no peques más, pero no la causa que la están condenando. Pues sí, es una mujer
con problemas. ¿Sí? Ella no era parte del juego. A ella la quieren matar, la quieren llevar, la quieren asesinar. ¿Sí? La están condenando a juicio. Pero le dice, vete y no peques más. Sí, da a entender que posiblemente ella también hacía parte de la treta, pero cuando él le muestra su amor y su bondad y su misericordia, entonces uno se da cuenta en el contexto de que ella es una de las que reconoce que Yeshua es el Mesías, por la pasión que él le traducía, por lo que Yeshua cuando enseñaba producía amor, ¿sí? Y traía esa paz interior y ella se encontró consigo mismo. Entonces ella no era adúltera, porque si ella fuera adúltera tenían que llevar al adúltero, porque la única manera de llevar al pecado de adulterio para condenarlos a piedras es que los sorprendan en los hechos, y esos son detalles que a veces no deja ver los lentes en el hecho, y si en el hecho, pues tienen que llevar a los dos, al adúltero y a la adúltera. ¿Sí me doy a entender? Sí, pero no era mucho, pues no sé, no entiendo ahí el papel de la mujer bien. Ella fue coaccionada, fue manipulada, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se sabe que el Señor escribió ese pasaje de Isaías? Eso en donde uno lo ve. Buen punto, porque dice que escribió, o sea, si tú miras todo el contexto, o sea, eso es la parte oral, correcto. No lo dice ahí en el texto, pero en el contexto general se da cuenta uno, detalles del texto, que él dice que escribió en la tierra. Y cuando los rabinos y los sabios escribían en la tierra, hacían referencia, era a ese tipo de juicio del frente de las personas que juzgaban a otra. Eso no es una deducción, es un principio del conocimiento general del contexto judío, porque en ese caso nuestro Adón Yeshua hizo eso, pero los otros sabios hay testimonios que lo hacían iguales, ¿ya? Entonces Eso tiene que ver, ¿sí? eso tiene que ver cuando dicen que las palabras de uno no caigan a tierra o no tiene nada que ver. También tiene que, en las palabras del nombre, sí, pero cuando habla de caer en tierra, que está en el libro de Primera de Samuel, que las palabras de Samuel no cayeron en tierra, quiere decir que lo que Samuel profetizó y anunció tuvo cumplimiento. Caer en tierra es que no se cumpla. Ese es el contexto. O sea, un falso profeta que habla, pero su palabra no tiene cumplimiento. Eso es caer en tierra. Pero en este caso, hace parte de la tradición oral que cuando un sabio escribía los nombres de las personas y lo que aquí se cuestiona más de fondo, y es importante decirlo en este momento, es los nombres de ellos. Lo que ellos se cuestionaron fue esto: cómo este señor que no lo conocían, que no sabía, es que sabía los nombres de ellos. Pero es que el texto dice que él entendía los corazones de ellos, o sea, sus pensamientos. O sea, ¿cómo Yeshua supo todas estas cosas? ¿Y cómo lo hizo? Por el don de discernimiento. ¿Ya? Por el don de discernimiento. Señora. Perdón. Sí. Lo que ha comentado antes un hermano sobre que por qué no hay casamientos en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Pero en el concepto hebreo no existe lo que estamos acostumbrados hasta que la muerte os separe. Eso no existe. Y esa es una de las razones por que las dos mitades vuelven a ser uno. Entonces, no existe ese concepto que hasta que la muerte los separe, ¿no? Y entonces es por eso que vuelven a ser lo que eran desde el principio. Pero sigue, dale. Sí, no, ya he terminado. Correcto. O sea, pero si te das cuenta es lo mismo que dijo Wilson, es lo mismo. El concepto está porque no existe, porque el concepto de la pobreza, en la miseria, en la ruina, en la escasez, en la enfermedad y en la muerte, y hasta que la muerte los separe, eso es un concepto que aparece en el siglo XVII en la Iglesia Católica. En el matrimonio hebreo no hay eso, solamente está la Ketubá. Y la Ketubá tiene 3 principios: cómo se conoció, una palabra de amor y el compromiso. ¿Sí? Es lo que se escribe en la Ketubá. Entonces, pero da lo mismo, porque ya estando unido y reparado, ya no hay más nada, ¿sí? No hay muerte que te separe, ni nada te puede separar. Estamos en la eternidad. Lo fusionamos. Nos encontramos, nos fusionamos y nos unimos con el Padre. ¿Listo, Esperancita? Sí,
Muy lindo, ¿verdad? Interesante. More, Muchísimo. More, además porque están en una boda mucho más alta, es una boda espiritual. El propósito del por qué es la boda, señor Vanega. El propósito. Pero cerremos un poco esto de la pregunta de Steven y la participación de Patricia. Estos son los pasajes, como, o por ejemplo, hoy escuchaba a uno de los pastores de Bogotá en una prédica y de los antiguos. Estoy hablando el de la ya, ¿cómo se llama? El de la 127, eso es abajo de la 15, de la 16, de la avenida 19. Viene siendo como la 18, con 116, no con 127. Se me escapa el nombre. Héctor Pardo. Y Héctor Pardo, en su prédica de hoy decía, tomando el texto de el día ni la hora nadie lo sabe, salió a dar una prédica. Y miren esto, el día ni la hora nadie lo sabe. No, no es Casa sobre la Roca, ese es el señor, el periodista Silva, no. Tabernáculo de la Fe es el de Es Héctor Pardo. Tabernáculo de la Fe. Hoy escuché un pedacito de lo que él compartía, porque mi suegro es pastor y me manda porciones. Él me quiere convertir al cristianismo. Ya hace 20 años me quiere convertir. No digo por soberbia, digo con humildad. Entonces escuchaba a Héctor, y él decía que el día ni la hora nadie lo sabe. Y mire, está citando un hebraísmo, y él, siendo un hombre tan antiguo, tan viejo predicando, que tiene como 45, 50 años en el ministerio, y lo que decía, que el día ni la hora nadie lo sabe, y ahí no salió de allí. Eso es un hebraísmo. Y sabemos que cuando el día ni la hora nadie lo sabe, es una referencia a John Terúa. Si ves, mire cuánta necesidad se tiene y se necesita de aprender las raíces hebreas para poder tener un contexto general. ¿Y por qué cito eso? Por lo que estoy citando. Dentro de los escritos del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, que yo prefiero decirle el Midrash, esto es un Midrash. Entonces lo que están narrando los evangelios, los escritores, lo que están registrando son un tema oral, lo que ellos viendo y oyendo al maestro. Y están narrados de esa manera y nos queda registrado de esa manera para que las generaciones venideras, que somos nosotros, miremos eso con detalle. Y esos detalles tenemos que contextualizarlo en general con todo el contexto de lo que se está viviendo culturalmente. Y es por eso que nosotros sabemos que el nombre de ellos fueron escritos en tierra, y eso es lo que dice Jeremías. Ahorita se me escapa el texto, que dice que los nombres de ellos se escribieron y serían borrados. Y es por eso que ellos no condenaron a esta muchacha. Obviamente que ahí hay una treta, ¿sí? Pero la bondad de Yahoshua es tan grande que dice, ni yo te condeno. O sea, eres culpable, pero yo no te condeno. Pero no es culpable de idolatría, perdón, de adulterio. Es culpable de la mentira, del engaño. Es culpable de su pecado, pero yo no te condeno. Anda y no peques más. O sea, eres libre, camina en justicia. ¿Sí se dan cuenta? Y así de estos pasajes, ahí la escritura está llena, sobre todo los evangelios, porque es una mezcla del judaísmo con la interpretación de nuestra don Yeshua desde la perspectiva del mensaje directo del Padre. Y eso es lo que necesitamos rescatarlo. Pero si ustedes me preguntan hoy, estamos ahí perdidos. Porque aunque leemos esos escritos, hay un 40, un 50% de verdad, y hay un porcentaje de que le metieron la mano. Entonces nos toca, como digo, no con cuchillo carnicero, sino con escarpelo de cirujano, poder meter y cortar y sacar y extraer lo que es, ¿sí? Sin perder el espíritu de la palabra. Y lo único que digo, que el espíritu de la palabra no ha cambiado ni va a cambiar, siempre está ahí. Y por el espíritu de la palabra es que podemos saber lo que el maestro dijo y no dijo. Y eso todo está en un contexto hebraico. ¿Ves? Bendito sea el Padre. ¿Alguien más? Sería un cuchillo de Chojet. Señor, cuénteme,
Señor Juanito, con un cuchillo de chogel. Pues sí, eso es un escarpelo, pero no con un pedernal, ¿no? No un pedernal, porque un pedernal es una piedra afilada, como un tomahawk que usaban los indígenas, los carapálidas, en los Estados Unidos, sino un escarpelo, correcto. 8:30. Hoy fue el día de las preguntas. Señores, solamente quería ayudar a aclarar cosas y quiero ayudar en eso, pero seguimos con los temas que tenemos y vamos a darle un poco más de orden a las cosas. Estamos en una temática, pero la temática es para que no nos quede vacío, no nos quede laguna, ¿sí? No nos quede cosas, sino que tengamos claridad de esto. Toda una de las preguntas que hicieron de Andrés, Patricia, Luz, Steven, Esperanza, Wilson, el señor Arqui. Excelente, excelente, excelente. Bendito sea el Padre por eso. Gracias, muchas gracias. Si alguien más tiene pregunta o si no, oremos. Hoy es el día 6 y el cierre del último día de panes sin levadura. Mañana usted puede comer pan normal y hagamos la oración. Hoy es un Shabbat también. Padre Celestial, te damos gracias y entregamos este día por este día top, que es el 7º día de panes sin levadura, que estamos de Pesaj, que Hashem bendiga, fortalezca y obre de una manera especial en bendición, que haya santificación y pureza en mi corazón, en mi mente, en mi familia, en nuestra comunidad, en este mundo, en esta ciudad, y que seamos agentes de cambio. Bendito eres tu eterno, Eloa nuestros padres, que nos santifica y nos ayuda para que podamos alcanzar el propósito de tu palabra. En el nombre de Yeshua, amén. Amén, maestro, mil gracias. Haxamea. Haxamea, Haxamea. Recién se unió de Yanira. Haxamea. Hoy Amén. el pan es sin levadura. Y ore conmigo, bendito eres tu eterno, Eloa nuestros padres. Gracias, More. Nos santifica con tus mandamientos y nos diste el mandamiento de agradecerte por la cuenta del Omer. El Omer, estamos el día 6 de la primera semana hacia Shavuot. Día 6 hacia Shavuot, y que el Eterno nos bendiga, que este Pentecostés, que este Shavuot, seamos llenos de su presencia y que seamos capacitados de lo alto y que seamos llenos de sus dones y de su manifestación, que haya milagros y poder y sabiduría en nuestra vida y que con humildad caminemos para la edificación del pueblo y del que somos tus hijos, Señor. Amén. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer, y recién llegó nuestro hermano de Yanir. ¿Alguien más tiene más preguntas? ¿Inquietudes, quejas, reclamos? ¿Alguna de las anteriores? More, una pregunta de qué iba a explicar hoy, de qué tema. Continuamos. Tenemos que continuar para poder tener claridad, Steven, sobre la Keilah, que no hay una separación de Israel con lo que se llama los del camino y los nexaritas, sino una continuidad y el propósito de su mensaje, ¿sí? Pero sí hubo unas divisiones. Por ejemplo, en Hechos 9, no es que Pablo pidió carta a los principales sacerdotes para perseguir a cristianos, porque no existían. El Rabí Shaul está persiguiendo es a judíos. Él persigue a judíos que considera que se han apartado y que han reconocido a Yeshua como el Mesías, pero que están mal, equivocadamente. Pero ese fue el día que nuestro Adón Yeshua le salió a Rabí Shaul, ¿sí? Pero hago una claridad. Pablo no se convirtió. Un judío no se convierte. Pablo reconoció al Mesías. Reconoce al Mesías, y en ese reconocimiento del Mesías lo que le da es el complemento que hace un judío cuando se complementa con su Mesías. ¿Correcto? Y desde ahí tenemos que mirar el mensaje de la Keilah, cuál fue su propósito. Pero antes de llegar allá tenemos que entender con claridad el mensaje de nuestro Adón. Porque si yo ahorita pregunto a las personas que estamos aquí unidos,
¿Cuál fue el mensaje de Yeshua? ¿Qué nos respondería? Iniciando el señor Juan. ¿Cuál fue el propósito de Yeshua como el Mashiach? Perdón, ¿cuál fue el propósito de Yeshua y cuál fue su mensaje aquí en la tierra hace 2000 años? Señor Juan. Pues yo me referiría a la que dije al iniciar. ¿Qué significa Torah? Yo me iría más como al punto en que él me vuelve a la Torah, pero eso es un punto como muy básico, pero por eso entendiéndolo al nivel un poco más profundo, entendiéndole sus características, sus cualidades, puede uno lograr armar un poco más la idea del mensaje que el Mesías trajo. Correcto. Sí, pero dijiste muchas cosas, pero no concretaste nada, porque es muy profundo también, muy, muy profundo lo que acabas de exponer. Porque no sé. Porque no sé, prefiero darle vueltas. La periferia. ¿Alguien más? ¿Cuál fue el mensaje de Yeshua? Que hay vida eterna, que no se muere, que, Dale, que hay vida eterna, que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, que sí es posible desde la humanidad llegar a ese nivel de espiritualidad. Pues ya te veo crecimiento mucho, pero recuerda que cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida al Padre, él ya puso el puente, ¿sí? Okay. Y ese no fue el mensaje. Él está diciendo yo soy el puente, pero para que él sea el puente, él ya dejó unas bases previas antes, ¿sí? Y sobre la vida eterna, sí, claro, la vida eterna, el pueblo judío consideraba, recuerda que cuando Lázaro muere, él se va 4 días y regresa, y la hermana de Lázaro, Marta, está brava, molesta, está tan molesta con Yeshua que le dice que tú, viendo a tu amigo, o sea, en vez de ayudar a los enfermos, en vez de ayudarlo y no vienes a ayudarlo, y vienes, ya está muerto, o sea, que está muerto, ya no hay que hacer. Entonces Yeshua le dice, mujer, él resucitará. ¿Sabe cuál es la respuesta de ella? ¿Alguien ahí me responde cuál fue la respuesta de Marta? En la vida. A ver, Wilson, vamos a ver. Esto es un examen. Usted tiene 10 años conmigo. Casi. No. Él dice que él resucitará, claro, como van a resucitar todos los muertos. Excelente, Patricia. ¿Cuál es la respuesta, Marta? Aunque me tomo el agua, es un resfriado que lo tengo hace mucho rato. La respuesta de Marta es: yo sé que resucitará en el día postrero. Otra vez, ¿cuál es la respuesta de Marta? Yo sé que resucitará en el día postrero. Note bien que Marta tiene seguridad, tiene confianza en el día postrero. O sea que Marta está claramente que hay resurrección, que hay vida eterna. Luz. Pero ella no, que lo Señor. que ella no, ella está creyendo claramente que hay vida eterna, pero en el día postrero, en el Elam Jabá. Pero ella no está creyendo en el instante, en el momento, que él va a resucitar. Y Yeshua le dice sí. Pero yo te digo que hoy, ¿sí? Aquí en la resurrección y la vida, tengo el poder para todo. Tengo el poder para todo. Y le dice, Lázaro, levántate. La sorpresa de Marta no es sobre la vida eterna y la resurrección, porque ella sí creía. La sorpresa de Marta fue en el momento. Qué poder tan grande tenía este profeta, este hombre, este maestro, que en el instante este hombre estaba podrido, y por eso la exclamación de ellos, ya hiede, ya está su cuerpo en descomposición. Y como lo habían vendado, o sea, hizo el retroceso de la descomposición de la materia. Sus palabras. Tanto eran las palabras de poder que tenía Yeshua y ese convencimiento y esa realidad con el Padre, porque escuchen bien esto, todos, porque él le dice, para que ellos crean.
O sea, no es por él, porque él tenía ese convencimiento. Para que ellos crean, Lázaro, ven fuera. Para que ellos crean. Y esa fue la sorpresa. Y ese fue el milagro más grande y por eso también inició la persecución contra él. Porque hasta ahí las aguas estaban calmadas. Pero cuando Lázaro resucita entre los muertos, Juan 11, que lo registra, se le levantó todos el Senadrí, se le levantó todos los enemigos. Ahora sí dijeron, uy, este hombre es tan grande, ha alcanzado tanto poder y nos va a destruir esto. O sea, el negocio se nos va a caer. Y comenzó la persecución. Hasta ahí él predicaba abiertamente. Él andaba abiertamente con sus discípulos y nadie se metía con él. Lo criticaban, lo juzgaban, lo condenaban, pero no se metían con él. Pero después de la resurrección de Lázaro, sí las aguas se pusieron calientes. Sí la cosa se puso bien terrible. No te eterna es importante. Es que hay un micrófono prendido y no se escucha. Sí, por favor, ayúdenos con eso. Ayúdenos con eso porque se repite y me estoy escuchando aquí ecos. Gracias. ¿En dónde me quedé? Se me fue la pinta. Sí, entonces eso es importante, revisarlo, recogerlo, remirarlo. Y la pregunta sigue, pero veo que van a estar en la periferia. Charlón, yo estoy. ¿Quién es? De Yanira Bueno, apareció. no, Yo pensé que ya el señor había venido. Yo estaba convencido que ya nos habíamos quedado en esta cuarentena. ¿Ah? No, no, More, ya tengo datos. O sea, el tema no era la transformación, sino de datos. Bendito sea el Padre. Era de datos. Los había extrañado. Yo quería apuntar algo sobre la pregunta que su merced está haciendo, y es que el mensaje que traía nuestro Adón, pues pienso, ¿no? Era digamos, de que él venía a redimirnos. Quiere decir, el mensaje de él es volvernos a nuestro estado original o a nuestro estado de antes, porque dice que por Adán el hombre fue caído, pero por nuestro Adón el hombre es levantado. Quiere decir volver a su realidad. Redención es volver a su origen. Baruch Hashem. Sí, es un 10. Es un 10. Totalmente. Oh, wow. Eso está bien. Sí, o sea, el mensaje que nuestro Adón trae no es del amor, porque ya se hablaba del amor, no es del perdón, porque ya se trae el perdón. Él trae un mensaje de restauración de todas las cosas para volvernos a nuestro origen. Pero el mensaje que él trae y el propósito de él es ser el Mesías. Así que para lograr todo esto hay que alcanzar el nivel del Mesías, de Mashiach. Solo Mashiach nos da esa claridad. O sea, solo por ese medio alcanzamos ese propósito. ¿Sí se dan cuenta? Maestro. Señor Wilson, cuéntame. Es correcto todo lo que han dicho los hermanos. Sí. Y aparte de que viene a interpretar y a devolvernos, yo no diría que devolvernos al estado, porque sí. estamos en búsqueda de algo superior. O sea, el estado es espiritual, el nuestro, el real, el verdadero, ¿cierto? Sí. Pero el trabajo que estamos haciendo aquí es de transformar y desarrollar un cuerpo. Correcto. Sí, entonces, es lo que nos viene a mostrar es cómo hacerlo, qué tenemos que respetar, cómo debemos encaminarnos hacia ese desarrollo hasta conseguir el nivel de Cristo, pero en este cuerpo. En este cuerpo, cuando estamos desencarnados,
podemos llegar al estado original en el que estábamos antes, desencarnados sin haber logrado el desarrollo o la divinidad del cuerpo, de la inmortalidad del cuerpo. Y Sí. cada vez que nos desencarnamos cuando morimos, volvemos a ese estado original. Pero el propósito es de ese estado original unido a la creación, o sea, a la carne, a la tierra, lograr desarrollar el cuerpo que debemos, que Él nos mostró que es el que debemos, y la vida que Él nos mostró, que vencía la enfermedad, que vencía la escasez, que era una vida eterna aquí en la tierra, la que Él nos mostró. Creo que ese es el ejemplo a seguir y que ese es el verdadero propósito de llevarnos a ese nivel superior. Totalmente de acuerdo, señor Wilson, pero no es en la en desencarnación, sino en esta forma. Tenemos que transformar esta naturaleza, porque lo otro es posible. Lo complicado que se nos vuelve es que en este cuerpo se sembró, se debe cosechar. O sea, debemos de transformar este cuerpo como Él lo transformó el de Él. Y la oposición es esta correcto. Yo cuando me refiero a que cuando morimos, cuando no hemos alcanzado el nivel y morimos, yo digo que volvemos al mismo nivel anterior en el que estábamos. Era para referirme claro. Es que en esa unión nuevamente del cuerpo con lo espiritual, con el alma, tiene que desarrollarse en este físico, en este cuerpo que tenemos ahora. Claro, porque esa es la semilla que sembró. Esa es la semilla que sembró en esta tierra y tiene que dar una cosecha, ¿no? Él dice que el sembrador está esperando el precioso fruto. ¿Eh? Está esperando el precioso fruto. El sembrador. Por eso la sembró y espera fruto. Y la higuera tuvo ese problema porque esperaban fruto de ella y no dio fruto. Y la higuera es tipo de nosotros, tipo de Israel. Así que cuando Él venga por fruto, tiene que haber fruto, señor Wilson. Frutos, tiene que haber frutos. Amén. Dice que por su fruto nos conocerán. Así que los frutos que Él espera que haya mínimo, el fruto Mashiach en nosotros. Baruch Hashem. ¿Alguien más? Gracias, señor Wilson. Hoy ha sido muy bueno. Aunque no vi un tema en general, pero esto ayuda a que no hayan esos vacíos. En la pregunta de uno, en el aporte del otro, hay un complemento. Gracias, Dejita. Señor. ¿Puedo hacer un aporte como para cerrar? Sí, señor. Hágale, señor Méndez, claro. Pues digamos, yo supongo que para responder la pregunta que usted hacía hace un momento, o sea, digamos, yo siempre desde que vengo asistiendo donde usted, vengo escuchando, vengo creciendo como persona, para mí, digamos, el propósito, como lo he podido ver, que desempeñó Yehoshua acá en este plano fueron varios puntos, ¿no? O sea, de velar, uno, pues la restauración, como ya lo explicó nuestra compañera, y el otro era la manifestación completa de la Torah, y a base de todo esto, la formación completa de lo que es y de lo que siempre ha sido. Mire esa palabra, lo que es y lo que siempre ha sido bonito. Sí, señor. Ya. ¿Ya? Ah, bueno. Gracias, señor Méndez. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí estaba hablando? Quería hacer una pregunta. ¿Este Lázaro fue real o se estaba refiriendo, digamos, fue literal o se estaba refiriendo al pueblo? No, hay un literalismo que tampoco hay que olvidarnos, sobre todo en este pasaje. Claro, Lázaro es Lázaro. Tenía dos hermanas, Miriam y Marta, pero él también, en él hay una profecía, ¿sí? En los 4 días de muerto, es una profecía de los 4000 años antes y que la humanidad tenía que estar en la condición que estaba Lázaro en lo físico. O sea, como Lázaro estaba ya, él dice, hediendo, o sea, estaba podrido, pues su materia estaba en descomposición. Quiere decir que en ese estado estaba la humanidad, en lo moral, en lo espiritual, en lo social, en lo económico. Esa era la condición de la humanidad cuando vino la don Yeshua. Por eso es que él no va y acude a sanarlo,
sino que deja que llegues a ese estado para decir, hombre, yo soy la persona que vengo a lograr esto. Claro, eso es una profecía bíblica, sí, señora. Ah, ok. Muchas gracias, More. No, excelente, a usted. Si ustedes ponen preguntas sabias, pues hay respuestas sabias, ¿cierto? Ajá. Bueno, More. Sí, porque había estado pensando porque se refiere, digamos, fue literal, pero dando un ejemplo al pueblo. Todo lo que, o sea, él tomó lo natural y lo volvió enseñanza espiritual, ¿sí? O sea, para buscar, entonces los que entendían y los que estaban apercibidos, entonces comprendían todo ese tipo de enseñanza que él daba. Por eso he dicho, él era el mensajero, pero él terminó siendo el mensaje. Todo lo que hacía, todo lo que comía, todo lo que vivía, era el mensaje. Y eso es una clave que el ente religioso no lo ha visto y no lo alcanza a ver. Pero pues ya aquí le estoy demostrando, develándole, para que ustedes alcancen a ver esa realidad. Bueno. Baruch Hashem. Listo. Van a ser las 9, oremos al Padre. Mañana vuelta nos conectamos. 6 de la tarde, 6 de la tarde. Juanito, 6 de la tarde mande el enlace, bueno, para que no se nos vuelva tan tarde. Abacados, te amo toda Rabá por la oportunidad que nos da, por la participación, aunque hoy no hubo un tema, hubo muchos temas sabios, con preguntas, con aportes. Gracias por este pueblo, por estos hermanos, por cada área de nuestra vida que está en crecimiento y que tú estás obrando. En el nombre de nuestro don Yeshua, amén y amén. Shalom a todos. Shalom, maestro. Gracias a todos. Shalom, gracias, que descansen. Gracias a todos. Shalom, shalom a todos. Gracias, More. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, More. Abrazo.